Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy nos acompaña el pastor Ariel Ramírez. ¿Cómo saber si eres verdaderamente un hijo de Dios? Es sumamente interesante el poder ver a la luz de la palabra de Dios esta respuesta para tu pregunta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas, cuando vienen y buscan del Señor y tienen un encuentro con Cristo, como decimos, como Señor y Salvador de su vida, no entienden el significado tan grande de lo que el Señor habla de que nos hemos convertido en sus hijos. La Biblia enseña en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde comienza todo. Comienza en cuando el hombre, en su naturaleza pecaminosa, reconoce la gracia de Dios, reconoce de un Salvador tan grande, reconoce de su condición de pecador y viene a Cristo arrepentido, confesándolo como Señor, como Salvador de su vida, y ahí comienza este peregrinaje, este caminar día a día, y empezamos a practicar una vida cristiana, a caminar con Dios, a comprender un sinnúmero de detalles conforme a la Escritura, como estás diciendo, como estoy convencido de que soy hijo de Dios. Y eso es tan importante, comprenderlo y entenderlo. ¿Todos los que asisten a la iglesia son cristianos? No, definitivamente estamos convencidos de que no es cierto. Lamentablemente, nuestro pueblo, nuestro país, por la cultura o tradición, pensamos que sí. Pero la iglesia no salva a la persona. La Biblia dice que si confiesas tus pecados y confiesas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que eres salvo. O sea, una persona puede haber nacido en la iglesia, una persona puede haber estado toda su vida en la iglesia, pero si no tiene una relación de salvación primeramente y de luego de compañerismo y convicción de vida con el Señor del cielo, entonces te darás cuenta de que no es así. Hay tantos versos en la palabra de Dios que nos muestran y nos dan detalles, características, o tan sencillamente esos versos que nos muestran y nos apuntan de que verdaderamente la persona ha tenido un encuentro con Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Cómo sería esa relación que usted describe que un cristiano debería tener con el Señor? Déjame compartir algunos versos de la Escritura para que podamos entender lo que estamos hablando aquí. La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 27 en adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero fíjate que dice más adelante, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una relación. Oyes, entiendes, estudias la palabra de Dios. Empieza a ver en tu vida la necesidad de obedecer al Padre Celestial. Bueno, hablas y hablamos de que esta es la palabra de Dios y la verdad está aquí. Por lo cual la misma verdad a través de los evangelios, a través de las epístolas escritas, muchas de ellas por Pablo, a través de los salmos, los proverbios y los otros libros de la Biblia, mencionan, ilustran en algunos de ellos hombres que caminaron con Dios, que tuvieron una relación cerca con el Dios del cielo, y entonces el Nuevo Testamento nos dice la forma, la manera, el cambio, la transformación que empieza a hacer Cristo en la vida de esa persona. Y te darás cuenta de que cuando una persona dice que ha conocido al Señor, su vida empieza a cambiar. Nadie está poniendo, como muchas veces la gente piensa y dice, que te entraste a una iglesia o te metiste a religioso y entonces te van a decir qué hacer. No. La palabra de Dios empieza a redarguirnos, como dice ella, a corregir nuestra manera de vivir. Y mucho más
porque el destino es el cielo, pero mucho más de esa aceptación a Cristo como Salvador de mi vida, empieza esa relación, el caminar momento tras momento, día tras día, y el Espíritu Santo a redarguirme y a mostrarme que tenía que haber cambios. Por eso es que es muy diferente. No todo el que está en la iglesia es salvo porque no ha tenido una verdadera conversión en Cristo Jesús. ¿Un cristiano puede vivir en pecado? Oh, te diría que sí. ¿Por qué? Juan, el Evangelio, en la primera carta de Juan dice que estamos en pecado. Un versículo tan sencillo: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo que lo utilizamos y lo utilizamos aún hasta fuera de contexto en ocasiones, va dirigido a cristianos. Estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en una vida pecaminosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, redimidos, como dice la Escritura o como enseña en Romanos, justificados pues por la fe. Entonces, hay un sinnúmero de conceptos que a veces pensamos, vienes a Cristo, ya todo cambia. Empiezas a cambiar. Estás caminando, buscando la dirección de Dios. Pero todavía hay cosas que poco a poco la palabra de Dios te va a enseñar que tienes que cambiar. Ahora, Primera de Juan dice claramente que no debemos practicar el pecado. Si continuamente, de manera voluntaria, estamos pecando, continuamente sabiendo que no honra a Dios, entonces tenemos que ver si verdaderamente hemos tenido un encuentro con Cristo. ¿Qué significa Efesios 6:10? Los creyentes pasan por una guerra espiritual. ¿Cómo es esa guerra? La famosa guerra espiritual. Vamos a leerlo antes de todo, porque decirlo y mencionarlo sin leerlo, pues no estaríamos dando luz. La Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Claramente esos versículos me están diciendo que al conocer a Cristo hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra. Pero fíjate que dice espiritual. Esto no es cuerpo a cuerpo. La Biblia menciona que es en los lugares celestes, contra huestes espirituales de maldad. Claro, dice la Escritura también, va a venir el día malo. O sea que van a venir momentos en tu vida, en mi vida, en la vida de todo aquel que haya conocido al Señor, que va a venir el ataque del enemigo. Va a venir a atacar. ¿Para qué? En nuestro caso, desanimarnos. Para que no hagamos el plan perfecto de Dios para con nosotros. Ya no nos tiene, pero quiere destruir el plan de Dios, eso sí. Y continuamente nos vamos a dar cuenta de que es una guerra, es una batalla, es una lucha, pero es una lucha espiritual. Y una lucha espiritual no se pelea cuerpo a cuerpo. Una lucha espiritual se pelea, como dice en los versículos, con la armadura de Dios. Y si estuviéramos hablando de la armadura, te vas a dar cuenta que la única parte de la armadura del cuerpo que no está protegida por la armadura es la espalda. Porque el Señor no quiere que retrocedamos, el Señor quiere que avancemos y con las armas que Él nos ha dado, poder luchar la buena batalla de la fe, que Pablo mismo que escribe esto, dice al final de su vida: he peleado la buena batalla. Si el príncipe de este mundo es Satanás, ¿cómo los creyentes pueden vencer este mundo? La Biblia, nuevamente, obvio, tengo que citar la palabra de Dios, está diciendo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
es un verso clave en 1 de Pedro capítulo 5, que me da la llave para yo poder resistir el ataque del enemigo. ¿Cómo lo resisto? No podemos por nuestras propias fuerzas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Satanás es un ángel caído, un querubín hecho por el Señor, creado por nuestro Dios. Pero tenemos la clave, y la clave es someternos. A la gente no le gusta esa palabra someterse. Es suprimir mis deseos, mi orgullo, lo que yo pienso, e ir a un ser supremo. Siempre cuando estoy predicando y hablo de este tema, le digo a mi gente que el Señor siempre sabe lo mejor que nos conviene. Y lo mejor no siempre es sí. Hay ocasiones que el Señor tiene que decir no. Lo mejor no es solamente que estemos con gozo. Hay ocasiones que vamos a estar en aflicción porque Dios quiere desarrollar áreas en nuestra vida. Y Dios lo permite de esa manera. Pero la clave es ese sometimiento de nosotros a Dios, que la Biblia amplía en muchas áreas. Obediencia, amplía en cuanto a actitudes, nuestro carácter, nuestra manera de hablar. Todo ese tipo de comportamiento tiene que ver con ese sometimiento al Dios del cielo, el cual nos va a dar la victoria. Porque la victoria no es nuestra, la victoria es de nuestro Señor. O sea, usted, pastor, cree que a través de la palabra de Dios, todo cristiano debe someterse a la palabra de Dios y en oración también vencer el mal, ¿verdad? Oh, definitivamente. Están las herramientas. La palabra es nuestra ley final de enseñanza. La última palabra, y valga la redundancia, la tiene la palabra de Dios. En ella yo encuentro luz, porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es mi punto final, lo que dice Dios. Y a través de la oración, que es otra de las armas que da el Señor, nosotros vamos a buscar la fortaleza en el Señor. Por eso dice el versículo, que nos fortalezcamos en el Señor. Nos fortalecemos como Dios en su palabra nos enseña a poder seguir adelante y marchar y pelear la buena batalla. ¿Qué consecuencias tiene un falso cristianismo? Oh, estás diciendo la palabra clave, es falso. Lamentablemente el hombre no entiende que la paga del pecado es muerte. El hombre piensa que simplemente la Biblia habla de una muerte física, pero también la Biblia habla de una segunda muerte, una muerte espiritual. Y si yo voy a la palabra y leo un verso aquí, el Señor en su palabra está diciendo, en Apocalipsis 21:8 dice, porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia habla claramente. Ese listado es increíble. A veces yo me pongo a hablar con gente y le pregunto, ¿has dicho alguna vez alguna mentira? ¿Y cuál es el fin de tal persona? Una segunda muerte, un lago que arde con fuego y azufre. Que la gente minimiza la consecuencia de lo que es un infierno eterno. Pero un falso cristianismo es sinceramente no haber conocido nunca al Señor, por lo cual la condena es la misma de una persona que nunca ha conocido a Cristo. Por eso continuamente hablamos con gente y le decimos, ¿estás convencido de que has conocido a Cristo? ¿Estás convencido que has nacido de nuevo? ¿Estás convencido que eres una nueva criatura? ¿Qué cosas a través de tu vida te demuestran que eres un hijo de Dios? Porque la Biblia habla de adopción. La Biblia habla del sello del Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu de Dios da convicción a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Pero si yo estuviera predicando un falso cristianismo, la consecuencia es un infierno eterno, como igual persona que no ha conocido a Cristo. Es exactamente lo mismo. Lo único que viví engañado toda mi vida creyendo de que era creyente cuando realmente no lo era.